Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy veremos cómo realizar el ensamble de nuestras dos piezas, usando la mejor combinación de opciones de las relaciones que Inventor tiene disponibles. Esta es la imagen de las dos piezas que están pendientes de ensamblarse, tal como se quedó en el video anterior. Si observa ambas piezas podrá notar que para poder realizar el ensamble es necesario que el extremo o muñón del eje penetre en una cavidad del engranaje. Para mantener la solidez del engranaje, esta cavidad debe estar en un extremo del engranaje, pero diferente al cuerpo para no debilitarlo, pues en él se han construido las hélices del tornillo. Entonces, debemos diseñar ese extremo. Para lograr esto, hay que aislar la pieza y trabajar en ella. Para ello, ubicamos el puntero de nuestro ratón dentro del engranaje y hacemos clic derecho. En el menú de marcado que aparece seleccionamos Abrir. Ahora estamos en el espacio de crear modelos en 3D y lo que debemos hacer es crear un boceto sobre el extremo del engranaje. Hacemos clic sobre la superficie de este extremo y nos aparece una ventana con varias opciones. Vamos a seleccionar la que está al final y que es la que nos permite crear un boceto sobre la superficie seleccionada. Luego de hacer clic, la superficie se ubica en un plano de 2 dimensiones. En este caso, si observa el eje de coordenadas, estamos en el eje XY. Ahora vamos a crear un cuadrado. Para ello vamos a usar la función de crear un rectángulo de 2 puntos donde uno de ellos es el centro, para aprovechar la disponibilidad de lo que ya tenemos dibujado. Ubicamos el primer punto en el centro y los lados deben ser de igual dimensión que el muñón de la otra pieza y que es de 0.15 pulgadas por lado. Presionando la tecla del tabulador de nuestro teclado podemos cambiar de una dimensión a otra. Finalizamos esto haciendo clic con la tecla Enter de nuestro teclado. Ahora vamos a crear el círculo que debe ser de la misma dimensión que del cuerpo del engranaje. Usamos la función crear círculo. Hacemos primero clic en el centro y luego le asignamos de diámetro 0.2 pulgadas. Presionamos la tecla Enter y ahora vamos a finalizar el boceto. Y como se trata de dos figuras geométricas, el programa no activa nada por defecto. Hacemos clic en extrusión y luego debemos hacer clic dentro de la superficie que deseamos extender. Hay que ser cuidadosos en esto para no perder tiempo o confundirnos. Hacemos clic entre el cuadrado y el círculo y le asignamos de longitud 0.2 pulgadas. Con esto ya tenemos el extremo que alojará el muñón del eje. Vamos a crear el otro extremo usando la función simetría. Primero debemos seleccionar el eje que usaremos como referencia de la simetría. Para ello vamos a la carpeta de origen de la pieza y recorremos los planos hasta ubicar el que pase por el centro del cuerpo del engranaje. Tal como puede ver, el plano XY es el adecuado. Hacemos clic derecho y activamos la función de visibilidad. Ahora voy a buscar dentro de patrones la función simetría y la activaré haciendo clic. Luego selecciono la parte que deseo repetir, que en este caso está compuesta de una sola operación, porque fue una extrusión. Así que solo será necesario un solo clic. Y luego haré clic en el eje o plano que servirá de referencia para la simetría. Como puede ver, el otro extremo se ha creado. Para finalizar, hacemos clic en OK y ya tenemos los dos extremos del engranaje culminados con iguales dimensiones y la misma cavidad. Si usamos el cubo de navegación, podemos realizar un recorrido por ambos extremos. Vamos a finalizar esta parte quitando la visibilidad del plano. Clic derecho y desactivaré esta opción. Listo, ya tenemos nuestro engranaje completo para su ensamble. Ahora voy a regresar al ensamble y como puede ver, el engranaje ya está con sus dos extremos. Ahora debemos unir ambas piezas, el eje y el engranaje. Aquí hay que saber elegir qué ensamble vamos a realizar. Para este caso tenemos dos grupos de relaciones disponibles, unirlos o restringirlos.
La unión es una relación para determinar la ubicación de las piezas y el movimiento que se permitirá entre ellas. En cambio, en una restricción, tenemos la posibilidad de controlar la posición y el comportamiento de las piezas que se van a ensamblar. La diferencia entre ambas es que la unión permite movimiento entre las piezas que se unen. En cambio, en una restricción, este movimiento no debe existir. Lo que deseamos en este ensamble es que el eje y el engranaje se unan de forma rígida y que no haya movimiento entre ambas piezas. Es decir, debemos elegir una relación con restricciones. En este proceso hay que aprovechar la forma de las piezas para poder realizar la unión más conveniente. Por lo tanto, el ensamble lo realizaremos usando restricciones. Así que hacemos clic en esta función y como puede ver, dentro de ella tenemos varias opciones. Si la recorremos, tenemos la restricción mate, ángulo, tangente, inserción y simetría. Si ha notado, la que mejor se acomoda a nuestras piezas es la de inserción, pues tanto el muñón del eje como la cavidad del engranaje donde se alojará el muñón son piezas cilíndricas y se pueden unir de forma rígida usando esta opción. Entonces, seleccionamos inserción. Ahora, debemos seleccionar el tipo de solución de esta inserción. Como puede ver, hay dos opciones. La primera es cuando las piezas se unirán con sus dos ejes opuestos y la siguiente es cuando lo harán con sus ejes alineados. Para nuestro caso, la inserción se realizará con los ejes en sentido opuesto, así que seleccionamos esta opción. Nos acercamos primero al eje, que es la pieza que está anclada a tierra, para localizar su eje, que como puede ver, aparece en una línea punteada en color blanco con la punta un poco transparente. La seleccionamos y ahora vamos a la siguiente pieza. Nuevamente acercamos el puntero del ratón y una vez que aparezca el eje, lo seleccionamos haciendo clic. Habrá observado que esta flecha mira en sentido contrario a la flecha de la pieza anterior. Luego de hacer clic, un sonido golpe nos indica que ambas piezas ya están unidas. Si observa, esta ventana que tiene como valor por defecto 0 unidades, es una opción que nos permite ubicar la unión de las dos piezas a cierta distancia. Le voy a poner 0.1 y podrá notar que ambas piezas se separan. Esta ventana nos ayuda a ajustar el acercamiento que hay entre la unión de ambas piezas. Para nuestro caso, ambas deben estar juntas, así que dejaremos el valor en 0. Terminaremos esta unión haciendo clic en OK. Ahora, el objetivo es que una vez terminado el ensamble, ninguna de las piezas se mueva. Usaré mi ratón para mover cada una de ellas. Primero, intentaré mover el eje. Izquierda, derecha, arriba, abajo, y como puede ver no se mueve. Ahora haré lo mismo con el engranaje. Y podrá notar que rota, lo cual no es correcto. Para evitar esta rotación, regresaré a la ventana de relaciones, en la ventana del modelo, y buscaré la relación de inserción, que es la única que hemos creado. Así que será fácil ubicarla. Hacemos clic derecho y activamos la edición. En esta ventana podrá notar que tenemos esta opción que dice bloquear rotación, la cual no está activa. Así que la activamos. Para terminar, hacemos clic en OK y finalizamos esta relación. Si volvemos a intentar mover el engranaje, vemos que ya no se mueve, con lo cual nuestro ensamble está completamente restringido. Pues bien, eso es todo en este video. En el próximo crearemos una nueva pieza usando las nuevas funciones de Inventor. Así que los espero.